Déjenme saludar en estos momentos a los maestros que forman parte de esta mesa de diálogo que se ha conformado y que seguirá durante todo lo que dure este juicio contra Genaro García Luna diariamente para irle desmenuzando a usted decisiones del juez, declaraciones, testimonios y todo lo que va saliendo en torno a este caso. Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y en su automóvil lo veo en tránsito al querido Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Pues ahora se vienen los jaloneos fuertes. No sé si ustedes también entiendan que la columna de Rivapalacio nos la dedica a los que hacemos la chamba en Sin Censura, los que hemos estado hablando a detalle de periodistas, mi querido Paco, mi querido Jaime. Pues ahí viene ahora la bola de nieve. Y bueno, pues hoy el juez Ryan Cogan, ante esta encrucijada de permitir o no que se hable de los sobornos, de los presuntos sobornos al periódico El Universal. Mi querido Paco, escucho tus primeras impresiones, tus primeros comentarios. Vicente, buenos días. Jaime, un abrazo, maneja con cuidado, por favor. Hazte a un ladito porque esto está bueno, ¿no? No, Vicente, mira, primerito la columna de Raimundo Rivapalacio, que es, te voy a decir lo que comentó mi hijo, ¿sí? Es una columna muy pedorra, la verdad. Es una defensa. Eso dijo mi hijo, ¿sí? Le pedí que la leyera, y me dijo, pero no me ayudes, compadre. Se le olvidó a Raimundo que los señalamientos por su cercanía, la cercanía de Carlos Loret de Mola, no son de hoy, no son de hoy. El Señor de la Muerte, García Luna, el Señor de la Muerte, salió hace más de 2 años y señalamos, escribimos, documentamos en el libro cómo los agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública consideraban a Genaro García Luna el vocero no oficial y no formal de Genaro García Luna, personal. Ellos me documentaron cómo le armaban equipos de agentes federales de inteligencia, no cualquiera, que tenían información que analizaba, discutía Genaro García Luna, y esa información ya digerida por García Luna se la entregaban a un grupo de reporteros. Y documentamos también que Genaro García Luna consideraba que Rivapalacio, como Loret de Mola, serían punta lanza para su campaña presidencial, claro, con Televisa, a la que le entregaron solo para crear un programa, para darle imagen política a Genaro García Luna, un programa de 120 millones de pesos, que además fracasó, ¿sí? Entonces, no es de ahora. Los señalamientos en Nueva York no salieron del fiscal, esos son muy claros. Mira, Jesús García, Jesús Esquivel, son muy claros. La filtración que se da es por la defensa, y que quede muy claro, no pidieron eliminarla. Jesús Esquivel es muy claro en un tuit de hoy, de hace rato, ¿sí? Solo pidieron sellarla, es decir, que nadie tenga acceso más que los abogados de la defensa y la fiscalía y, claro, el juez. Entonces, no está eliminada. Los señalamientos de sobornos, que son esos señalamientos de sobornos al El Universal y otros periódicos, ahí están. Eso no los inventamos nosotros, y esto es una escuela larga, Vicente. Recuerda, nosotros lo platicamos, los señalamientos, las acusaciones de soborno a periodistas, la compra de periodistas, es muy larga. Hay un libro muy conocido que se llama Prensa Vendida, dedicado a los periodistas viejos. Entonces, mira, Raimundo hace hoy una defensa muy patética, se olvida de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Loret de Mola, así señaladito, se le olvida o es desmemoriado el caso de Florence Cassés.
y de Israel Vallarta. Recuerda y debe recordar bien Raimundo Rivapalacio, que es un tipo estudiado, que el desconocimiento de las leyes, supongamos que no conocía, que sí conocía a Carlos Loret de Mola, el desconocimiento de las leyes no te exime de ninguna responsabilidad y que es culpable o es también participante de un delito quienes acuerden, proponen o realicen o participen en él, aun si no saben, y que están obligados a denunciarlo, están obligados a, a denunciarlo ante un juez, y él participó en tortura, la vio, la estuvo ahí, ya su colaboradora, ¿sí? Laura, Laura, Barranco. Laura Barranco lo ha Barranco. denunciado y lo ha documentado en varias ocasiones. Gracias, Vicente. De pronto ahí dice, Laura Barranco lo ha dicho, 13 veces le dije que era un montaje. Así que él ya sabía que era un montaje, que estaba, que Israel Vallarta y que Florence Cancés estaban siendo secuestrados por la policía y él permitió el secuestro. Mira, yo lo he sostenido no ahora, hace mucho. Loret debía estar en la cárcel porque permitió el secuestro, permitió el montaje y participó en la elaboración del montaje. Laura Barranco es muy clara en eso. Así que mira, la defensa de ahora, pues como dijo mi hijo, es muy pedorra y olvida todo lo demás, olvida todo lo del Universal, olvida todo, va a decir, es un tipo desmemoriado y qué bueno que sigue escribiendo, va, aquí nos va a dejar para rato y dices muy bien, y ahí está Jaime que tiene acceso mucho a los documentos de la Corte, el documento no fue eliminado, está sellado. Uh-huh. Y yo pregunto nada más, don Jaime, ayúdeme a entender si yo soy el señalado como francotirador que fue despachado por la presidencia a Brooklyn bajo la máscara de periodista que me crearon desde principios de sexenio para comenzar a sembrar infundios contra varios comunicadores a partir de los dichos de criminales en el juicio de que Arturo Beltrán Leiva pagó a periodistas para difundir la captura del rey en octubre de 2008. ¿Seré yo el enviado de Palacio Nacional que disemina la especie desde Estados Unidos sin el mínimo cuidado de buscar cuadrar las mentiras con los hechos, que está siendo alimentada por algunos corresponsales mexicanos? ¿Seré yo el que le está endilgando las aberraciones a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Loret y al que escribe? Pregunto yo, mi querido Jaime, con todo el sarcasmo del mundo. Ahora sí, resulta que soy francotirador, soy enviado de Palacio y además pues digo mentiras. No, pues ya que la gente apague el YouTube y que nos vayamos a otra cosa, mi querido Jaime. Va llegando a su residencia el querido Jaime Hernández, pero bueno, vamos a ver si ya se coloca en la silla para platicar con el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, en esta mesa de diálogo. Mi querido Jaime, ¿ahora sí me escuchas? Te escucho perfecto, alto y claro. Buenos días, querido Vicente. Buenos días, querido Paco. Hijo, mano, ¿qué quieres que te diga? Francamente, yo cuando leí la columna de Raimundo, perdón que voy llegando a la calle y hace frío, lo primero que pensé es que a Raimundo le faltó lo que tiene que hacer todo reportero, todo periodista que se respete, y es contrastar la información, es decir, hablarte directamente a ti por cortesía y decirte, oye, Vicente, voy a publicar esto en lo que estoy diciendo que eres un francotirador al servicio de Palacio Nacional. Quiero tu opinión. ¿Qué opinas al respecto? Un mínimo de cortesía, ¿no? Un mínimo de cortesía, porque de otra manera se puede decir literalmente que Raimundo está volando, pero gacho, ¿no? Entonces, otro de los elementos que yo veo aquí es que efectivamente quiere utilizarte para tratar de restar impacto a la información que se filtró, porque efectivamente se filtró. El documento está sellado, como decía Paco, el documento estaba sellado en el que se hacía alusión al tema del Universal, y ese documento se filtró. ¿Y quién lo filtró? Pues seguramente la defensa. Entonces,
Yo creo que lo que estamos viendo aquí es una defensa realmente con todo lo que da para tratar de restar mérito al testimonio de los testigos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, es digno de tener en cuenta que en el tiempo al que se alude esta información, tiene que ver, vamos a ver los tiempos, ¿no? En ese momento, efectivamente, Raimundo era el director editorial de El Universal, pero tampoco hay que perder de vista que el señor Ili, había delegado en el hijo los los poderes del periódico, algo que no funcionó muy bien porque luego se los tuvo que quitar. Entonces estaba de director el hijo de Juan Francisco Ili, y Juan Francisco Ili hizo mancuerna con Raimundo. Entonces, se supone que esto se produjo en este interim, en ese periodo. Entonces, porque solamente, no hay que apuntar solamente en caso de que se confirme este testimonio de que el Universal había recibido fondos, no hay que apuntar solamente hacia Raimundo, hay que apuntar al hijo del dueño del Universal. ¿Hasta qué punto y además hay que tener en cuenta una cosa? El mundo salió peleado con el hijo del dueño. Prácticamente lo echaron a la calle a Raimundo. Es decir, como suele hacer el Universal, te sacan, no puedes regresar ni a recoger tus cositas. No, yo desconozco los entretelones de esa disputa entre los dos. El caso es que a Raimundo lo corren del Universal, pero no cabe duda que como director editorial, en caso de que se confirme esto, que a diferencia de Raimundo, que ya te señala a ti como un francotirador, yo creo que nosotros vamos a ver qué dicen los documentos, si acaso hubo esa entrega de dinero durante su gestión, pero no cabe duda que en caso de confirmarse, que yo no lo dudaría, estaríamos, Vicente, ante un escenario en el que por primera vez hay pruebas concretas de la colaboración de Genaro García Luna, de la compra de plumas, de la compra de editoriales, de la compra de páginas del Universal para dar cobertura, para disfrazar su operación y al mismo tiempo vender operaciones exitosas que muchas veces corrían a cargo de los propios capos, ¿no? Como asegura el Grande, que fue el quien participó en la detención de Jesús el Rey Zambada. Así es que yo desde aquí le quiero enviar un mensaje a Raimundo. Raimundo y yo nos conocemos hace muchos, pero muchos años. Y yo desde aquí le quiero mandar un mensaje cordial a Raimundo. Raimundo, en verdad, la acusación contra Vicente Serrano no tiene sentido. Yo conozco a Vicente, yo conozco bien cómo opera Sin Censura. En Sin Censura no han entrado dineros que no provengan de quienes apoyan este proyecto. Vicente Serrano no es un francotirador de Palacio Nacional y yo estoy seguro de que Vicente no se prestaría ni para esto, ni se dejaría comprar como pluma sicaria. Entonces, es penoso realmente que lances esta acusación de tan grueso calibre sin poder sustentarla. Y si acaso me merezco de tu parte alguna consideración de carácter ético, te pido que tengas en cuenta esta opinión mía. Me consta que Vicente Serrano es un periodista íntegro, que no recibimos, Sin Censura no recibe nada, ni un centavo de Palacio Nacional. Y lo que es la organización y preparativos para la cobertura de Nueva York ha sido a iniciativa del propio Vicente. Nadie le pidió a Vicente Serrano lanzarse para ver de qué manera trataba de vapulear a la defensa de García Luna.
cosa que sí ha ocurrido en tu caso, que te hemos visto en múltiples espacios de televisión, en tus columnas, asegurando que las acusaciones contra Genaro García Luna no tienen sentido. Así es que va por delante mi palabra. Tú me conoces, conoces mi larga trayectoria, sabes que yo no soy un periodista que se vende, no soy un periodista corrupto. Y por aquellos años en que los dos coincidimos, en que practicábamos el buen periodismo, te pido, si es que la aceptas, por buena esta palabra. Así es que, pero, sabes, yo sé, querido Vicente, querido Paco, que en medio de esta batalla, muchos van a soltar el ventilador de la mierda y la mierda va a tratar de salpicar a todo mundo, diciendo que Vicente es un corrupto, Vicente es un sicario, tratando de desacreditar. Pero, ¿sabes qué? Aquí no se trata de vanidades, aquí no se trata de si Vicente está ahí o no en Nueva York, si Vicente cobra mayor. No, 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 no. Aquí estamos ante un juicio histórico en el que por primera vez el narcoestado mexicano está en el banquillo de los acusados. Y eso como periodistas es lo que nos tendría que importar, queridos amigos. Te agradezco mucho por tus generosas palabras, Jaime. Te agradezco mucho también al maestro Paco Cruz el hecho de que le estemos desmenuzando a la gente diariamente estos temas. Para mí significa mucho. Es como un premio de periodismo para Sin Censura tener a Paco Cruz, a Jaime Hernández diariamente, todas las mañanas, hablando de esto y nada más para también darle contexto a la audiencia de Sin Censura. No fui yo el que empezó a hablar de periodistas corruptos, de periodistas chayoteados, de periodistas narcos. Esto se empezó a manejar como parte del juicio. Y es más, acuérdense que hay testimonios que hablan de esto. Déjeme recordarle. En medio del pleito entre grupos criminales, la organización de los Beltrán Leiva quería vengarse del cártel de Sinaloa y García Luna y su gente, por lo que detuvieron a el Rey Zambada, según también testimonios de los cooperantes Israel Ávila y Harold Mauricio Poveda Ortega el Conejo, quien afirmó que Arturo Beltrán Leiva le pidió $300,000 para pagar a los medios. Ávila dijo en testimonio que tras el arresto del Rey Zambada se llamó a un periodista que trabajaba con el narco para dar a conocer la noticia y compartirla a otros comunicadores. No es versión mía, lo estoy leyendo de lo que publica, por ejemplo, Jesús García en su nota de La Opinión, el periódico La Opinión de Los Ángeles. Y en ese mismo contexto, comparto lo que hoy publican tanto Keegan Hamilton, corresponsal de Vice News, y Jesús García desde la Corte. El juez Kogan podría permitir a los fiscales presentar sus pruebas sobre presuntos sobornos de García Luna a los medios. La referencia debe ser precisa. Estamos trabajando en ello, dijo la fiscal que lidera. El juez también le ha pedido a la defensa cuidar las puertas que abre. El abogado César de Castro cuestiona al ex policía Francisco Cañedo, quien ha buscado precisar sus respuestas. Sin un sí o un no solamente, el juez le ha pedido responder preguntas específicas. Francisco Cañedo en algún momento le dijo a De Castro que quería respuestas sobre una historia distinta, no la que él había contado sobre García Luna y su reunión con narcos. De Castro, el abogado defensor, luce desesperado, pero ha tratado de acorralar a Cañedo. De Castro ha cometido errores en fechas sobre historia de Laida Sansores. Cañedo lo ha corregido. Se está revisando la carta que entregó a Sansores. El juez no quiere que revise toda. De Castro dijo solo algunas partes. Esto es importante porque también los defensores del Universal, de García Luna, de estos periodistas, de los que no quieren que se conozcan nombres y apellidos, ya empezaron una campaña contra Laida Sansores, quien en ese momento, de acuerdo a este ex policía federal, ojo, de acuerdo a este ex policía federal, fue a entregarle la información a Laida Sansores, y me parece importante también rescatar lo que publica Keegan Hamilton en su más reciente hilo desde la Corte del Distrito Este de Nueva York. Dice, la defensa
que dirige De Castro está presentando preguntas acerca de cómo es que él pasaba por la zona manejando a ese momento exacto en el que se encontraban precisamente Genaro García Luna, Arturo Beltrán Leiva y la Barbie. ¿Y por qué fue a la prensa y no a la policía? Bueno, de las cosas que están surgiendo precisamente desde Nueva York, mi querido Paco. Vicente, mira, hay dos cosas muy claras. Primero, el juicio tiene muchas líneas que van a ser explosivas para México, muchas, no una. Una vena es la del periodismo, ¿sí? Que lo abrieron ellos, no nosotros, pero yo puedo decir, no es la primera vez que hablamos de periodismo corrupto y yo lo sostengo. En el Señor de la Muerte lo retrato muy bien y conozco a esa prensa de toda la vida. En esa prensa crecí, ¿sí? Yo nunca he negado eso, yo fui claro contigo, con todo mundo, crecí en esa prensa, no son mis amigos, los conozco, entonces va a salpicar, va a haber ondas expansivas en ese juicio que va a alcanzar a todo el mundo. Ya alcanzaron al ejército con el general Guillermo Galván Galván, ¿sí? Alcanzaron a la comunidad judía, o por lo menos alguna parte de la comunidad judía, que nos lleva necesariamente a la presencia de la conexión israelí o la mafia israelí en México. Así que va a llevar a muchos lados. Y qué bueno que se abra. Mira, el debate debe abrirse. La corrupción en México es muy vieja, en todos lados. Eventualmente tiene que llegar al Poder Judicial, que tenemos un Poder Judicial que libera narcos como si fueran bombones, como si estuviera comiendo bombones, libera narcos. Así que tiene que llegar a todo mundo. Ya lo hemos dicho, lo has dicho hace rato, es un juicio histórico por todo lo que implica. Genaro García Luna tenía parte fundamental o muy importante en cuestiones de seguridad nacional. Conoce a todo mundo por 18 años, del gobierno de Vicente Fox al gobierno de Enrique Peña Nieto, él controló gran parte de esa seguridad nacional y conoce el entresijo de la inteligencia mexicana y sus mafias políticas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo hemos documentado. Él tiene en sus archivos personales los expedientes de cada personaje corrupto que hay en este país. Políticos del PRI, políticos del PAN, policías, expolicías, jueces corruptos, militares corruptos, lo hemos hablado en otras veces. Así que va a salpicar a todos lados y es bueno que salpique, es bueno que abra el debate y es bueno que sepamos qué tipo de prensa tenemos. Eso es por un lado. Por el otro, mira, ver a García Luna circular por la carretera de Cuernavaca, hay que aclarárselo a la gente, era muy común, porque iban no sé cuántas, algún día conté como 15 camionetas ahí en la pared, atrás de él, cerrando todo el paso, cerrando y abriendo todo el tránsito, porque allí venía el señor director de seguridad pública, así que venía con todo, entonces era muy fácil verlo, y luego si suman las caravanas de los narcotraficantes, no eran nada discretos, había señalamientos cada fin de semana sobre los desmanes que ocasionaba García Luna cuando circulaba por la carretera, la autopista Cuernavaca y la carretera, así que eran muy faramayosos, eran muy escandalosos y los narcos también, así que eventualmente se tenía que ver. Hay políticos que me dijeron, mira, nada más vete un fin de semana a la carretera y ahí lo vas a encontrar. Ahí va a pasar Genaro García Luna, vas a saber cuál es. Pues claro, con todos sus camionetones, uno lo sabía. Así, y lo de Laida, pues mira, se lo dijeron y Laida Sansores lo dio a conocer públicamente en la Cámara de Diputados. Ahí están los videos, ella lo denunció y hay que reconocerle que respetó la identidad de los policías que le dieron la información. Así que es un juicio, Vicente, que va a salpicar a todos lados y es buenísimo. Para mí es muy bueno porque abrimos debate sobre la corrupción de este país. Desde el principio supimos, Jaime, tú y yo lo dijimos, se va a poner en juicio a México y eso está en juicio.
¿sí? Abriendo frentes por aquí, abriendo frentes por allá. Entonces, es bueno que lo abra, es bueno que estemos aquí, y bueno, pues mira, todavía no empieza lo más importante. Los testimonios fundamentales vienen un poco más adelante. Entonces hay que esperar y bueno, vale aclararle a la gente que a Genaro García Luna no lo están juzgando por narcotráfico, sino por conspiración, que son cosas diferentes, pruebas diferentes, y eso tiene mucho que ver en el juicio y eso va a salpicar a mucha gente y que salpique a quien tenga que salpicar. Lo has dicho bien, Paco. Precisamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de la corresponsal de la revista Proceso, hace referencia al tema de García Luna. De hecho, dice que independientemente de pruebas y culpas, lo que está ventilándose habla de la descomposición, ¿no? Y esto me parece una respuesta más profunda que amerita retomarla. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Daliel Escobar de Proceso. Bueno, pues primero preguntarle sobre el seguimiento que se le da al caso de Genaro García Luna en Estados Unidos. Primero, bueno, pues también hay algunos cuestionamientos en torno a cómo se han tenido algunos de los testigos que se han presentado en este juicio. Se ha hablado, por supuesto, el cuestionamiento en torno a la veracidad que puedan tener estos testimonios, sobre todo porque se trata de testigos protegidos, cooperantes, pero que finalmente fueron pues sentenciados de alguna manera y ellos decidieron este camino para dar a conocer. Por un lado dicen que son narcotraficantes, la propia defensa ha dicho que pudieran tener ahí algún pendiente con García Luna y que de esta manera es una especie de venganza, pero también por otro lado está el hecho de que, bueno, pues estos narcotraficantes que han elegido este camino para reducir sus sentencias, pues son los que finalmente estuvieron en los hechos y los que podrían dar testimonio de eso. ¿Qué opina en torno a precisamente este juego que se está teniendo respecto de los testigos, que sabemos, bueno, pues todavía no se dice la última palabra, faltan algunas semanas, pero en torno a la posibilidad de que haya de estos señalamientos, como usted lo ve, sobre todo por el manejo que se ha tenido en torno a que este es un caso precisamente de colusión entre la autoridad y el crimen organizado en nuestro país? Bueno, pues que primero es un hecho muy vergonzoso para el país. Es algo que no debe de repetirse. Independientemente de las pruebas y las responsabilidades, las culpas, lo que se está ventilando en esa corte, en ese juzgado, pues habla de una descomposición política, de un contubernio entre autoridades y delincuencia. Y pues estamos también constatando de cómo se tomaron decisiones que llevaron a mayor violencia. Y hay que esperar a que se desahoguen todas las pruebas. Lo que sí es importante es que no se guarde nada y que se difunda todo, teniéndole confianza a nuestro pueblo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y nada más por no dejar, mi querido Jaime, también para escuchar tus opiniones, tus comentarios. Aquel video que se ha rescatado de redes sociales de Laida Sansores llamándole lambiscón, represor y delincuente a García Luna para también decir que Laida Sansores está siendo blanco de una campaña porque un testigo dice haberle informado de lo que ocurría y estas reuniones
de García Luna con miembros del crimen organizado. Así se expresaba en ese entonces la legisladora, hoy gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores. Aquí, pues nada más, para terminar, quiero decirle que tengo muy presente una escena del 2008 en las instalaciones del Senado de la República, cuando usted enfrentó no a la delincuencia organizada, no, esa manda, ¿no? Al que vaya los de vanguardia. No, usted enfrentó a los legisladores que estábamos defendiendo, estábamos en la lucha por la defensa del petróleo. Usted ahí sí dirigía personalmente el operativo. Y yo desde entonces me pregunto, ¿qué puede esperar un ciudadano cuando usted, estando en este recinto legislativo, escudado, rodeado de sus hombres, se enfrenta a una mujer que estaba sola, que era legisladora, que estaba embarazada, que estaba en su casa y ordena que la golpeen? Los legisladores presentamos una denuncia, no prosperó, pero ese hecho lo pinta usted como es, un lambiscón, un represor y un cobarde. Me parece incomprensible la terquedad de Calderón de haber mantenido. Le pediría terminar con su pregunta. ¿Sabe qué? Sea igual de generoso. Mire, el señor Genaro se pasó 20 minutos 16 segundos. Entonces, con el mismo sedal a los funcionarios Genaro, de los se pasó 5 minutos el señor secretario. Bueno, yo llevo 2 pasados. No, senadora, ya se pasó usted 4. Pero bueno, 4, bueno, entonces al quinto, entonces, ya estoy terminando. Uno más. No, les saca urticaria, la verdad. Me parece incomprensible la terquedad de Calderón de haberlo mantenido en un puesto en el que a todas luces resulta incapaz. Le llaman el intocable. Y si no viviéramos en el paraíso de la impunidad, Calderón y usted deberían estar en la cárcel. Y ya para terminar, a nuestros pueblos se les reconocía por sus olores, a maíz, a ocote, a pan horneado. Pero debido a las políticas equivocadas de Calderón en materia de seguridad, instrumentadas por usted, hoy trasciende nuestras fronteras el olor de México. México hoy huele a sangre quemada. Mi querido Jaime, de las participaciones, de las declaraciones de Laida Sansores contra Genaro García Luna, el intocable le llamaba. Yo no sé, decía, ¿por qué lo mantienen ahí? Bueno, pues parece que nos vamos enterando de detalles de por qué lo mantuvieron ahí a Genaro García Luna. Te escucho, Jaime. Vicente, yo no sé si ya vieron lo último que dice que el juez Kogan ha decidido descartar por el momento las alusiones a los medios de comunicación mexicanos. ¿Eso ya lo dijeron? Hay versiones encontradas, mi querido Jaime. Keegan Hamilton, el corresponsal de Vice News, dice que el juez se había pronunciado en ese sentido. Jesús García dice que el juez pidió que sean referencias exactas y que en eso está trabajando la fiscalía. Entonces, por un lado tenemos la versión de que el juez cierra la puerta y por otra es que no la ha cerrado totalmente. Así que estamos esperando para que se determine qué es lo que ocurre allá precisamente en la Corte del Distrito Este de Nueva York, querido Jaime. Sí, es exacto, que el juez ha decidido que por el momento no entren estos testimonios, pero no cerró del todo la puerta, como tú bien dices, porque evidentemente se dice que él entiende que pues ya, después de que se descubre que colabora y que se está juzgando su presunta colaboración con el narco, pues era evidente que no quería tener mala prensa. Es decir, el propio juez no está descartando, no está quitando del paisaje el manejo, la relación que hubo entre García Luna y Kogan. Pero yo creo que a pesar de este intento desesperado de la defensa y de columnistas que colaboraron con Genaro García Luna para hacer de lado estos testimonios, lo que resulta evidente es que muchas voces, entre ellos la de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, también de Fernández Noroña, fueron las voces que apuntaron a García Luna desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no se les hizo caso? Porque los medios de comunicación estaban conectados, directamente conectados, tenían el plug-in directamente con Genaro García Luna. Así es que, al margen de dimes y diretes de si eres tú acaso un sicario enviado por Palacio Nacional, cosa que sabemos que no es cierto, lo cierto es que aquí hubo una colaboración. El colaboracionismo, una palabra bastante perturbadora de la prensa mexicana con ciertos columnistas, con Genaro García Luna, impidió, o por lo menos oscureció el paisaje que impedía ver los testimonios tan valientes de
Laida Sansores y Fernández Noroña. Yo creo que los fiscales, y esta es una opinión muy personal, los fiscales tendrían que hacer uso del recurso de ver, que sería interesante, porque acuérdese que este es un juicio que se celebra en Estados Unidos. Yo creo que los fiscales deberían de contar con una especie de cámara de eco aquí en México, donde todo lo que estamos diciendo nosotros, todas las grabaciones que están sacando sin censura, fueran esta cámara de eco, para que esta cámara de eco encuentre, se escuche en los juzgados de Nueva York. Yo creo que, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la Embajada de México en Washington se dio a la tarea de suministrar todos los días al Congreso un reporte de la prensa, de los comentarios, de lo que se decía en los medios, y los congresistas de Estados Unidos era una especie de, mira, esta información que se está dando a conocer en México ya nos completa el panorama. Yo creo que sería bueno que la Fiscalía hiciera este ejercicio de escuchar lo que se está diciendo, porque, como bien ha dicho el maestro Paco Cruz, hay un correlato de este lado de la frontera, un correlato de periodistas especializados que han escrito libros, testimonios de periodistas que están completando ese mosaico, y yo creo que esta labor de completar el mapa, el rompecabezas, es una labor formidable que está realizando Sin Censura, y ojalá encuentre eco en Nueva York, porque estoy seguro que los fiscales de Nueva York a lo mejor tienen información, vamos a ver, no sabemos si en el curso de los próximos días sueltan las verdaderas cargas profundas, con testimonios, con grabaciones, con videos, con mensajes de texto, pero por lo pronto yo creo que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, debería poner una antena para escuchar lo que se está diciendo en México, porque realmente es un juicio binacional, es un juicio que trasciende fronteras, es un juicio histórico, y yo creo que tiene que escucharse la voz de México. ¿En qué? En la voz de México, pero me refiero no la voz de los medios que colaboraron con García Luna, no. La voz de periodistas especializados, la voz de periodistas que han escrito, que han sufrido en sus carnes la época de represión, que fueron encarcelados. Todo eso debería tener en cuenta. No escoger solamente a una periodista como es Anabel Hernández, ¿no? O un medio como el Universal, ¿no? Que supuestamente recibió dinero, y el Universal realmente se comportó al estilo más mafioso. Escuchaba yo a nuestro querido Ricardo Sevilla hablar de la prepotencia con la que durante muchos años se manejaron los dueños del Universal, y efectivamente cuando salía el dueño del Universal, cuando no se iba en su helicóptero y se iba por tierra, era impresionante. Cerraban la Bucareli, salían con casi tanquetas, con metralleta, cortando metralleta, militares y miembros de la Policía Judicial Federal. Y era realmente, dices, bueno, que este es un jefe de Estado. Era un abuso del poder. Y entonces, ahora que está empezando a salpicarles, como diría Shakira, ahora que está salpicándoles desde Nueva York esto, hay muchos que dicen, ay, no es cierto, no, nosotros no tuvimos nada que ver, están inventando, Palacio Nacional está enviando a sicarios que están tratando de ponerlos en ridículo, están tratando de ponerlos como fascinerosos. Pues es que es el precio a pagar por toda esa era de colaboración, por toda esa era en que se dieron de baja como periodistas. ¿A cambio de qué? A cambio de recursos que seguramente venían del narcotráfico, querido Vicente. Así es, estoy leyendo también la columna de Penilei Ramírez, y está interesante esta parte de la columna. Dice: la defensa insiste en que no se ha mostrado una prueba documental, un papel, foto, audio ni video que revele cómo García Luna recibía sobornos. Y tiene razón, hasta ahora
lo más que hemos escuchado es que García Luna estaba en un documento de la contabilidad del cártel de Sinaloa, entregó información secreta a Beltrán Leiva y lo vieron en reuniones recibiendo dinero. La fuerza de la fiscalía está en la repetición. Testigo tras testigo repiten los mismos detalles de las mismas reuniones donde García Luna o sus empleados más cercanos habrían estado, lo que habrían hecho a cambio del dinero. En el sistema judicial estadounidense, esta multiplicidad de testigos que vienen por separado a contar lo mismo es suficiente si el jurado decide que esto le comprueba los delitos más allá de la duda razonable. Aún faltan testimonios estrella del caso, como el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, el ex sicario Edgar Valdés La Barbie o Jesús Zambada. Si el caso sigue así, la pregunta es, ¿cuál historia convencerá al jurado? ¿El culpable que nunca fue fotografiado o el inocente que sufre una venganza del narco? Cualquiera que sea, lo triste es asistir a esta crónica en vivo del desastre desde una sala en Brooklyn donde se discuten hechos que nos conciernen y deberíamos juzgar en México. Obviamente con las reservas, porque hemos sido siempre críticos, pero me llama la atención esto, ¿no? La repetición de los testigos es uno de los fuertes de la fiscalía, porque no necesariamente son personas que se habrían juntado para ponerse de acuerdo y contar su versión o una versión unificada de los hechos, sino cada quien viene desde sus diferentes caminos a contar la misma historia, Paco. Mira, Vicente, hace unos momentos te decía que es muy importante que recordemos por qué se juzga a Genaro García Luna. No lo están juzgando por narcotráfico, porque él llevó, porque él transportó, porque él condujo droga a Estados Unidos o porque él la negociaba. No lo están juzgando por eso, nos debe quedar muy claro. Lo están juzgando por conspiración internacional, y eso significa solamente facilitar desde su puesto de trabajo como la persona encargada de la seguridad de este país, facilitar el traslado de drogas, abriendo carreteras, no vigilándolas, negociando con narcos. ¿Sí? Es diferente tipo de prueba el que se necesita a la acusación por un delito concreto, narcotráfico, que tiene que probar que recibiste, que mandaste la droga a Estados Unidos, que es lo que les interesa. No, mira, desde el principio, desde la primera mesa dijimos, es un juicio diferente en el que se van a armar narrativas, se va a dar seguimiento, hay que ver cómo cada testigo que presenta la fiscalía le va dando seguimiento al otro, y como dices tú, no hay una colusión, sí hay un relato, y desde el principio lo dijimos, es una batalla de la fiscalía que no es muy fácil porque tiene que convencer a 12 jurados, a 18, porque los 6 que están de reserva tienen que entenderlo por si se necesita. Entonces, es un juicio en el que no necesariamente se necesitan esas pruebas sólidas. La solidez es todo el relato y cómo se va armando. Y el trabajo del fiscal es desacreditar cada una de esas cosas, hacerle entender al jurado que todo lo que pasó es una mentira. Sí, es una batalla de relatorías, es una batalla de narrativas, y el que logre pescar la atención del jurado, el que logre saber quién es el líder, ahora mismo podemos ya hablar de un líder, quién es el líder de ese jurado, que siempre hay uno, es el que va a imponer cosas. Y luego también dijimos que iban, según se apreciaba desde el principio, la fiscalía iba a ir soltando sus testigos y está guardando lo fuerte la Barbie. Yo quiero verlo, que la Barbie ha dado testimonios hasta en carta, ¿sí? Entonces, hay que recordarlo, lo dijimos, también los juicios por jurado popular son un espectáculo, y está parte de ese espectáculo porque ese sistema le ha funcionado a Estados Unidos. El jurado es la potestad máxima del país, entonces hay que convencerlo a ello, te digo, Paco, y entender por qué delitos se les juzgan, Vicente. Paco, de último minuto,
Jesús García, corresponsal del periódico La Opinión, que es uno de los 3 o 4 corresponsales a los que estamos al pendiente de lo que publican desde la Corte, acaba de confirmar que el testigo, el cooperante que no quería la defensa que testificara, ya se encuentra en el banquillo de los testigos, Héctor Villarreal Hernández. Sube, dice Jesús García, el testigo 18, cooperante 7 a declarar. Es Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno de Humberto Moreira, el exgobernador del PRI, el que fuera también presidente del Partido Revolucionario Institucional. Está acusado de conspirar para lavado de dinero y tendrá sentencia en abril. Describe la corrupción por $200 millones. Villarreal se llevó $2.5 millones y Moreira al menos $40 millones. Conoció a García Luna en 2008 cuando éste quería vender al Estado el sistema de espionaje Pegasus. Hubo objeciones de la defensa sobre compras de lujos en Estados Unidos. La fiscal Erin Reed enfila al testigo para hablar sobre García Luna. Ahí podría hablar de sobornos a la prensa, pues Moreira tenía un sistema de promoción de políticos con avión y acceso a medios, mi querido Paco, mi querido Jaime. Así de bote pronto, mi querido Paco. Pues mira, Vicente, lo que dijimos, están guardando, y no para el último, esta es la mitad, o menos de la mitad. Sí, es un testigo poderoso, tuvo acceso a gente poderosa, manejó mucho dinero y tiene acceso, y tuvo acceso directo a Genaro García Luna. Sí, están hilando esa historia de la que hablamos, y hay que tener mucho cuidado con eso. La prensa mexicana, bueno, pues ya lo conocemos, va a armar su historia, la está armando, pero lo importante es la historia que deja la fiscalía y cómo vaya armando los testimonios para convencer a ese jurado y la acusación. Conspiración. No lo están acusando por llevar 1 o 2 toneladas o las que sean. Lo están acusando por facilitar. Y ahora con Héctor Villarreal Hernández, pues pueden consolidar lo que llevan en estas 2 semanas. Esperemos un rato lo que salga, pero es un testigo poderoso. La fiscalía, la defensa no lo quería, finalmente lo llevan al estrado y bueno, hay que esperar lo que suelten en las próximas horas. Precisamente lo que conversábamos, mi querido Jaime, no cerró la puerta el juez Brian Cogan y tan no la cerró que ahí está ya testificando Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila en el gobierno priista de Humberto Moreira. El profe Moreira está acusado, y aquí sale también embarrado el PRI, está acusado de conspirar para lavado de dinero y tendrá sentencia en abril. Está describiendo la corrupción por $200 millones, que él se llevó $2.5 millones y Moreira al menos $40 millones, apá. Ah, caramba, ya prendieron el abanico ese que tira calabaza por todos lados, bien decías tú, mi querido Jaime. Sí, fíjate que recuerdo, hay una vieja frase, no recuerdo en estos momentos quién es el autor de esa famosa frase, que decía, hay más de 10,000 puertas para ingresar al cielo y al infierno. A lo mejor luego me acuerdo. Pero, o sea, hay más de 10,000 puertas para llegar al cielo y al infierno. Se refiere cuando uno abandona este mundo. Pero esta frase bien podría caber aquí en este proceso porque hay más de 10,000 puertas para acceder a todo lo que corrompió el narco. Trátese de partidos políticos, trátese de medios de comunicación, trátese del sector empresarial, trátese del poder militar, trátese de vínculos con la banca internacional. Hay miles de puertas por explorar. El juez Cogan, porque solamente dispone de 2 meses, lo que está es constreñir, ¿no? Para que no se le salga el caso, y de hecho a una de las fiscales que insistió sobre el tema de los medios, le dice el juez, tenga cuidado con la puerta que usted abre, porque claro, al abrir esa puerta, se pueden abrir otras más, ¿no? Y dice, y no quiero que se me distraigan, pero es un hecho, Vicente, es un hecho, Paco,
que hay muchas puertas que conducen, en el caso de Genaro García Luna y Felipe Calderón, bueno, la primera puerta conduce efectivamente a Felipe Calderón. Eso lo tenemos claro. Luego, poder político, PAN, PRI, no sé si PRD, pero poder político. Luego tenemos medios de comunicación y cuando abres la puerta de los medios de comunicación, abres la puerta no solamente un medio, o dos, o tres, o a 10, no, abres otras puertas que van directamente, que dan a los nombres de los columnistas, nombres de periodistas con detalle específico, cuándo se le entregó dinero, cuándo se le avisó, oye, fulanito, vamos a hacer este operativo en el que va a ser detenido el Jesús el Rey Zambada, va a participar la AFI, también algunos malandros que nos ayudaron a localizarlo. Se abren muchas las puertas. Entonces, el tema, alguna vez tú lo señalabas la semana pasada, estamos ante una hidra de 1000 cabezas, de 1000 cabezas. Y ese es el tema, ese es el grado de dificultad que enfrenta el juez Kogan, porque claro, una puerta, si abres una puerta te va a llevar a 10, a 15, a 10,000, y todas ellas conducen al infierno creado por Genaro García Luna bajo la presidencia de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que va a ser clave, y por eso el juez es tan cuidadoso. Tengan, señores fiscales, cuidado con la puerta que van a abrir. Y claro, desde la defensa no quieren que abran más puertas. ¿Por qué? Porque saben a dónde conocen esas puertas. Me refiero a Felipe Calderón, me refiero a medios de comunicación cómplices, me refiero a columnistas y el juez que sabe de la dimensión del monstruo, del tamaño del infierno que había en México con un narcoestado, dicen, a ver, sabemos que ha habido un narcoestado en México. Sabemos, presumimos que puede ser que haya medios de comunicación que le entraron a este negocio, políticos, partidos políticos. Pero señores, por favor, no me abran más puertas, porque si no, nunca vamos a acabar. Y no se trata aquí de juzgar a todo el Estado mexicano, a toda su clase política, a los medios de comunicación que se vieron salpicados, ¿no? No, queremos circunscribirnos por el momento a Genaro García Luna. Entonces, yo preveo, a pesar de Raimundo Rivapalacio, a pesar de Ciro Gómez Leiva, a pesar de toda esta gente que dice que no hay suficientes pruebas, que no hay mensajes de texto, este tema apenas comienza y nos estamos asomando así por un agujerito para vislumbrar las entrañas de un narcoestado que los narcos fueron capaces de corromper a todo un estado, toda una forma de vida. Ve los pueblos, como lo que pasó en muchos, Ciudad Juárez, el infierno que se vivió ahí, después en Centroamérica, luego en la frontera con México, luego en Guerrero, luego en Tamaulipas. Digo, eso es todo un infierno, fosas comunes por todos lados. Entonces, yo creo que esta batalla de la gente que no quiere que se sepa nada es fútil. Me llama la atención que el Universal está diciendo que ellos se han enterado de este documento y dicen que este documento ya ha sido desechado. No, señores del Universal, el documento no ha sido desechado del todo. Pero yo, si fuera el dueño del Universal, ¿sabe qué diría? Que se abra. Si ustedes no tienen nada que ver, no han tenido nada que ver con el mundo del crimen organizado, pues luz y taquígrafos, transparencia, señores del Universal. Si yo fuera el dueño del Universal, diría, vámonos, nosotros no tenemos nada que esconder, que salgan esos documentos, que haya testimonios, porque no puedo permitir que mi periódico, que es el periódico más antiguo, se vea en medio de este chiquero. Luz y taquígrafos, en vez de decir, no, que no se dé a conocer, qué bueno que no se da a conocer, y este periódico solamente se basa en pruebas y no en testimonios de testigos. Entonces, evidentemente, el querer ocultar una presunción de culpabilidad no es buen negocio, señores del Universal. Para mí, que se tiene que aclarar.
todo a fondo, todo a fondo. Si no tienen vela en ese entierro, es mejor que digan que se abran las compuertas y quien resulte responsable aquí, que pague, ¿no? Pero este periódico, no, ya, mira, de por sí la credibilidad del Universal ya estaba por los suelos. Y ahora con esta presunción de culpabilidad por supuestamente haber recibido dinero de García Luna y por tanto el narcotráfico para masajear la imagen de García Luna, realmente yo creo que no es la estrategia correcta cerrar la puerta a una investigación, porque de lo contrario, muchos van a creer que el Universal lo que quiere esconder son sus vergüenzas. Fíjate, Jaime, fíjate, Paco, que estoy leyendo precisamente a otros corresponsales. Keegan Hamilton dice, actualmente como testigo, Héctor Villarreal Hernández, un oficial del gobierno del Estado mexicano de Coahuila, un exoficial, está hablando de cómo él y el exgobernador Humberto Moreira lavaron millones de dólares en dinero público, un proceso al que le ha llamado tomar comisiones. Aquí nadie se va a salvar, mi querido Paco. Si pensaron que se trataba de una estrategia, diría Riva Palacio, para hacer quedar mal a Felipe Calderón, al gobierno panista, pues ahora les toca a los priistas tragarse esta píldora amarga con esto que se está diciendo de Humberto Moreira, quien presumía que lo habían absuelto de todos los cargos. Acuérdate que había sido detenido por allá en España, en donde se encontraba becado, si recuerdo bien, Paco. Becado por la maestra Elbester Gordillo Morales. No, Vicente, mira, esto va a ser, va a dinamitar las bases del sistema político mexicano que crearon los priistas y que luego sedujo a los panistas, porque vamos a encontrar entonces ahora con esto primerito que los gobernadores eran comisionistas del narco, comisionistas del crimen organizado. Si están abriendo, yo entiendo, mira, cuando el juez pide, en este caso también lo que dice Jesús García, que pidió a la defensa, tener cuidado con las puertas que abre, entiendo que también le está diciendo cuidado porque aquel sistema político está podrido de raíz y sí hay bases para señalar que fue un narcoestado. Le está pidiendo eso. Y mira, lo señalamos al principio de la mesa, ¿sí? Cada puerta que se abre, cada puerta va a mostrar el tamaño del monstruo que es el narcotráfico en México. Jaime dice una hidra de 1000 cabezas, sí, es un monstruo que nace y se puede documentar a 1910. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero esto primerito que habla Héctor Villarreal ya es explosivo para el exgobernador que siempre intentó mantenerse ya después alejado, incluso demandó a un periodista por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguirlo porque mañana, más al rato, sí, va a ser una bomba que va a afectar a todas las bases priistas, las va a dinamitar de por sí como están con Alito Moreno Cárdenas, Alejandro Moreno Cárdenas, ¿cómo están? No, mira, el PRI se dinamita, pero también el PAN, porque el PAN lo adoptó. Entonces, yo digo que ahora comienza el juicio en serio. Oye, Paco, ahora también hay que decir, después de que fue Humberto, llegó Rubén, o sea, el hermano nunca se dio cuenta del billetal que lavaron. No, es el Moreirato, recuerda el Moreirato, hay grandes matanzas con ellos, recuerda la matanza de Allende, sí, ellos le abrieron la puerta a los Zetas, que nadie lo documentó, es otra cosa, pero ahí están. Sí, el Moreirato fue o es todavía, porque ellos controlan el Estado, es una fuerza que le abrió la puerta al narco, y Héctor Villarreal está en esto que conocemos apenas, no, pues lo va a dinamitar, y va a poner de nuevo a los Moreira, no a uno, a los dos, y al gobernador actual los va a poner allí, en la mira, y no, es todo el sistema, Vicente, la verdad es que todo el sistema.
yo no encuentro otra explicación, sino todo el sistema está ahí en juego y el presidente tiene razón cuando dice es una vergüenza. Se debía juzgar acá o se debía tener acá, pero la realidad es que está allá tienen los elementos y lo importante es que nosotros logremos rearmar o armar el rompecabezas de la podredumbre que teníamos en este país hasta el 30 de noviembre de 2018. Fíjate que estoy leyendo también al corresponsal de Noticieros Televisa allá en Nueva York. Para los que dicen, es que tú estuviste en la banqueta, nunca entraste. Pregúntenle a Ariel Mostazos, el corresponsal de Televisa con quien me encontré en los pasillos al interior. Digo, para los Rivapalacio y todos estos que andan ladrando muy fuerte. Déjenme leer lo que escribe en sus crónicas de hoy. Dice, el juez dijo que no le parece relevante para el caso la evidencia de que Genaro García Luna hubiera pagado sobornos a la prensa para frenar la cobertura mediática en su contra, por lo que resolvió que el testigo que declararía al respecto no comparezca para lo relativo a los supuestos sobornos a medios. Pues hoy precisamente le acabamos de informar que se encuentra ese testigo en el banquillo. Continúa el turno de la defensa, esto es de hace una hora, de Genaro García Luna de interrogar al testigo, el ex policía federal ministerial Francisco Cañedo Zabaleta. Los abogados de García Luna cuestionan a Cañedo sobre las razones por las cuales no reportó de inmediato que el acusado estaba con Arturo Beltrán Leiva y la Barbie en la carretera en Morelos. El testigo dice que en un principio pensó que Genaro García Luna podría estar siendo secuestrado o necesitaba ayuda, pero cuando vio que los narcotraficantes se fueron primero en una camioneta y García Luna solo en otra, se dio cuenta que no estaba siendo forzado. Bueno, imagínense, voy a reportar a la policía que el jefe de la policía está reunido con los narcos. Qué tontería de la defensa. Bueno, esa es mi opinión. Durante el interrogatorio de la defensa surgen más detalles sobre el episodio narrado por el testigo en el que dice haber visto a García Luna con la Barbie y Beltrán Leiva en una carretera en Morelos. El testigo declaró antes y confirmó que también vio varias personas en el suelo y que en un principio no sabía si estaban muertas o no. El testigo supuso que podía tratarse de escoltas de Genaro García Luna y revela que después entrevistó a algunos escoltas de sobre el episodio, pero no abundó más. El testigo frecuentemente elabora sus respuestas en lugar de contestar con un sí o un no y ofrece detalles que no le preguntaron. Esto ha generado que haya mayores detalles de parte del testigo y desespera visiblemente al abogado de García Luna, quien a veces sube la voz, hace gestos para enfatizar, se acerca al micrófono o se pone a caminar por la sala. García Luna ha observado muy atentamente el intercambio entre su abogado y el testigo sin voltear a ver a otro lado. El juez ha tenido que pedir al testigo que no elabore sus respuestas, que conteste sí o no, y que si después la fiscalía cree que debe haber más detalles, será interrogado sobre eso. El juez ha informado que no habrá audiencia este jueves debido a que un miembro del jurado debe realizar un viaje, por lo que las audiencias esta semana concluirán el miércoles. Termina el testimonio del ex policía Francisco Cañedo Zabaleta, comienza el testimonio de Héctor Villarreal Fernández. Villarreal dice haber sido funcionario público en México, subsecretario de Programación y Presupuesto en Coahuila en 2005 y luego secretario de Finanzas del gobierno de ese estado en 2008. Está procesado por lavado de dinero. Reconoce haber cometido actos de corrupción como funcionario público en los que estaba implicado Humberto Moreira, entonces gobernador de ese estado. El testigo dice que por instrucción directa del gobernador se daban excedentes de dinero a empresas por contratos de obra pública que él llama comisiones, para que éstas a su vez transfirieran los excedentes a otras empresas o personas designadas por el gobernador. Villarreal dice que el dinero desviado se usó para comprar propiedades como terrenos o departamentos en Cuernavaca, Saltillo y en la Ciudad de México, así como para adquirir medios de comunicación, estaciones locales y una parte importante para campañas políticas. El testigo afirma que llegaron a pagar campañas en medios locales y nacionales para pagar cobertura favorable a la imagen del gobernador. Villarreal calcula que entre 2006 y 2011 el esquema de corrupción del gobernador les generó unos $200 millones en total, de los cuales Moreira habría obtenido al menos 40 millones. En esta última ronda, mi querido Paco, te escucho. Vicente, mi querido Paco, mi querido Jaime. Perdón, ya no te preocupes.
Ya no supe ni con quién me quedé. Es que estoy tratando de leer la última información. ¿Con quién voy? ¿Jaime? Adelante, Jaime. Con Jaime, sí. Estamos viendo cómo, para utilizar otra metáfora, va realmente el juez Kogan tiene una misión complicada y una misión difícil porque a tenor de lo que tiene la fiscalía y tiene bastante, los testigos están dando versiones dispares, pero es decir, todas apuntan en una misma dirección, que es la corrupción del Estado mexicano a manos del narco. Y claro, nosotros lo tenemos claro. Para gente que conozca cómo funciona el sistema político mexicano, para gente que tenga los antecedentes de cómo operaba el narco en México, hemos llegado a un punto, quizá el de mayor descaro, que se produjo bajo la presidencia de Felipe Calderón. Y el resultado es que, imagínate tú, voy a utilizar esta metáfora, imagínate tú que tú cuando llegas a la presidencia de México, en este caso Andrés Manuel López Obrador, llegas y te entregan el timón de ese barco, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, el presidente lo ha dicho más de una vez, dice, yo me imaginaba que las cosas estaban mal, pero nunca supuse hasta qué grado realmente. Y claro, ¿de qué se dio cuenta el presidente? De que el barco hacía aguas por todos lados, ¿eh? Estaba inundado de ratas por todos lados el barco, y las ratas ya se habían, ya se habían convertido ratas en narcorratas, narcopolíticos ratas, narcobancopolíticas ratas, ya se habían metamorfoseado, el monstruo ya realmente había inundado el barco. Y claro, dice, ¿y ahora cómo hago para controlar este barco? No cuento con el aparato de justicia. Y ayer tuvimos la más clara evidencia de que el presidente no cuenta con el poder judicial. Y aquellos que digan que la ministra Piña no se tenía que parar, les recomiendo que vean todos y cada uno de los actos en todos los países, incluido Estados Unidos, que cuando llega el jefe del Estado, todos los miembros de la Suprema Corte se levantan por respeto a la institución presidencial, no a la persona. Entonces, ahí quedó una muestra clara de que el presidente no está acompañado por el Poder Judicial para acometer una labor que era casi imposible, que es la de juzgar a expresidentes como Felipe Calderón, a su colaborador Genaro García Luna, porque es juzgar a Genaro García Luna y toda la gente que tenía debajo, la penetración que tuvieron en el ejército, en la marina, y del calado de esta gravedad, de este barco que está haciendo aguas por todos lados, nos estamos dando una idea con estos testimonios, con esta batalla. Realmente la batalla de la defensa de Genaro García Luna es la batalla, yo diría, de tapar el sol con un dedo, ¿no? Por favor, no salga el testimonio del Universal, porque no, muchos van a creer que el Universal está lleno de, no, que tiene malos negocios, que tiene contactos con el crimen organizado, que recibieron dinero del narco. Y no, que los políticos, nosotros no transigimos, nosotros no negociamos, dice el PRI y el PAN y hasta el PRD. Pero miren, Paco y Vicente, esta es una opinión muy personal. El juicio que se celebra en Nueva York, sin exageración, yo creo que es un juicio que está exhibiendo todos los males de ese Estado corrupto, el narcoestado. Y yo diría que si realmente queremos un Estado democrático, sano, con tres poderes sanos, robustos, lo mejor es hacer una limpieza de una vez por todas, hacer una purga de porque el hecho de que el Poder Judicial, con la ministra presidente, decida no pararse de pie, todo el mundo va a decir, no, pero eso es parte de la parafernalia, eso no tiene importancia. Además es la presidenta de la Suprema Corte, pero con todo respeto, todos los mexicanos le deben respeto a la institución presidencial, no a Andrés Manuel, ¿no? A la institución presidencial.
Si no se le tiene respeto a la institución presidencial, olvídate, olvídate. Si no se le tiene respeto, y al faltar el respeto al poder presidencial, la ministra le faltó al respeto al poder judicial. Entonces, mira por donde se confirma en Nueva York, nos vamos asomando a esa podredumbre que todos los días vemos reflejados aquí en México. Es decir, el pronunciamiento de partidos políticos, su conexión con intereses creados, políticos como Ricardo Anaya, que andan de campaña en Estados Unidos muy orondo, pero no se atreve a venir a México, su compañía con Marquito Cortés. Es decir, estamos ante una oposición que está corrupta y desmadrada, una oposición que fue comprometida por el narco y, como decía Paco, tú abre la ventana de los Moreira, tú abre la ventana en Tamaulipas, abre la ventana en Sinaloa, no vamos a acabar, no vamos a acabar. Entonces, más vale que todos aquellos que de alguna manera estén involucrados con Genaro García Luna, como decía Tintán, que enciendan su veladora. Bueno, ya lo dices tú y lo dices muy bien, Jaime. A esto súmenle, hoy que sale Humberto Moreira mencionado por presunto lavado de dinero. El periódico El País publicó ayer, este fin de semana, que están embarrados también en la corrupción de García Luna, Miguel Ángel Mancera y Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy dos figuras. Sí hay que prestarle atención a Moreira, pero como anda medio separado de la política, habría que buscarlo a ver dónde anda y qué hace y qué dice. Pero los que están activos son los dos senadores, uno del PRD y el otro del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera. Si bien es cierto, no es necesariamente sobre el juicio a García Luna en Nueva York, pues sí le están jalando la cobija a estos dos personajes. Y si me permiten, para la última ronda, ahora sí, mi querido Paco, mi querido Jaime, me parece muy interesante leer a Sabina Berman en la columna que publica en El Universal, porque creo que va de la mano con todo este cochinero que pide el presidente, se dé a conocer todo, que salga todo. Dice Sabina Berman, al poder se le cuestiona, perfecto, pero ¿a qué poder? Al poder se le revisa y se le cuestiona. La frase cifra la misión del periodismo. Es tiempo, sin embargo, de preguntarnos, ¿de qué poder hablamos en México cuando hablamos del poder? Durante un siglo, al hablar del poder en México, nos referimos de forma exclusiva al Poder Ejecutivo Federal, encarnado en el presidente en turno. La práctica suponía a un presidente todopoderoso, un monarca sexenal, en un reino donde se movía nadie ni nada, ni una hoja de árbol o de papel, sin su anuencia. Lo que siempre fue una fábula, más un deseo que una realidad. Pero llegada la democracia a México, cada sexenio la fábula ha venido resultando más inexacta y sin embargo nuestro periodismo no lo ha terminado de asumir. Como muestra un botón, aún hoy 4 de cada 5 de las editoriales de nuestros periódicos tratan del presidente. Hoy tal simpleza, más que revelar la realidad del poder en México, la oculta. La verdad es que en el país conviven otros poderes de considerable influencia, cada uno movido por sus propios intereses. Permítame el lector, la lectora, que sin pretender agotar su listado mencione a los principales. El poder económico que en México está asombrosamente concentrado. El 1% de los mexicanos acapara hoy el 43% de la riqueza nacional. El dato es de Oxfam. En un periodo histórico marcado por la necesidad de acortar el abismo que divide a ese 1% del resto de los mexicanos, es absurdo no revisar y cuestionar los procedimientos de su enriquecimiento, procedimientos que de hecho han causado el empobrecimiento del resto de la población. Existe además el poder mediático comercial, que fue hasta hace poco el único gran generador ideológico del país. Otro poder con sus propios intereses, a menudo hermanados con los del 1%. ¿Estaba un magnate por firmar un contrato con el gobierno para hacerse una mina en el norte del país? Las críticas al presidente en turno se acallaban en su radiodifusora. ¿Quería el secretario de Hacienda cobrarle impuestos a un consorcio? En la televisora del consorcio se soltaba al aire un reportaje sobre el secretario y ¡oh, magia! El secretario le condonaba el pago de impuestos. Los anteriores son ejemplos sustraídos de la realidad cercana. Para aumentar la veracidad de un mapa más complejo de los poderes del país, también es necesario asumir que desde el advenimiento de la democracia en México existen varios poderes políticos, además del poder del presidente en turno, y cada cual con sus metas.
el poder judicial, el poder legislativo, el poder de los organismos autónomos, el del INE, por ejemplo, y de forma principal el poder de los partidos de oposición. El poder del ejército es indiscutible, el poder del crimen organizado también, el poder que ejercen los Estados Unidos sobre México es también intenso. Al hablar del tablero del poder, nunca nos referimos a la naturaleza. Deberíamos hacerlo en estos tiempos en que la naturaleza está determinando gran parte de nuestra vida colectiva. Y como muestra este botón, la pandemia, la naturaleza no es siquiera una pieza importante en el tablero del ajedrez de la política, es el tablero mismo. ¿Podemos seguir hablando de la vida de las polis sin tomar en cuenta la naturaleza? Termino en otra pregunta. ¿A quién le interesa preservar el mapa simplista del poder en México? Por supuesto, a los analistas políticos perezosos. Qué comodidad reducir el análisis de un país al psicoanálisis de un solo hombre. Por supuesto, al presidente en turno, al que añade cargas de narcisismo monárquico. Por supuesto, a la oposición, a la que le regala un discurso fácil y falso. A decir, un simple cambio de titular en la presidencia cambiaría al país entero para mejor. Y por supuesto a cada uno de los otros poderes actuantes, a los que deja a salvo del escrutinio y por tanto del sometimiento al bien común. Al poder se le revisa y se le cuestiona, perfecto, pero en todas sus encarnaciones. Y me parece interesante por todo lo que estamos hablando aquí, mi querido Paco Cruz. ¿Con qué cierras esta mesa en este lunes en que arrancamos intensos? Otra semana más del juicio contra Genaro García Luna. Pues mira, Vicente, cerremos como empezamos y con lo que dice Sabina Berman, pero yo diría, mira, de la mano de Fox y Calderón y Genaro García Luna, el narco erosionó al país, a todo el país y al Estado en todos las áreas, pero también erosionó al periodismo. Los maestros viejos del periodismo en México decían que los periodistas no debían ser a noticia, pero somos noticia, el periodismo es noticia, así que el narco y el poder político corrompido han tenido el poder, tuvieron el poder de erosionar a todo el país y las consecuencias las estamos viviendo en Nueva York. Pues ahí está el comentario para cerrar de Paco Cruz. Aprovechando, Paco, tus redes sociales, yo les pido, ahora más que nunca les pido, ya sé, parezco matraca, pero busquen el libro de Paco García Luna, El Señor de la Muerte. Lo encuentran en su librería favorita, en su tienda de autoservicios. Búsquenlo en el aeropuerto. Si van a viajar, ahí van a encontrar El Señor de la Muerte, García Luna, El Señor de la Muerte de Paco Cruz, que es un libro de referencia en estos momentos que estamos viviendo. Paco, tus redes sociales para cerrar también, maestro. Vicente, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y Jaime, de veras que esperemos a ver qué pasa mañana, ¿no, Vicente? Sí, o tal vez nos den sorpresas hoy, mi querido Paco. Jaime, ¿con qué cierras tú? ¿Con qué comentario, reflexión, opinión? Me resultó, yo me quedaría para reflexionar porque es una frase que tiene profundidad, con la última frase con la que cierra Sabina Berman. El poder en México tiene muchas encarnaciones, y es verdad, y a veces perdemos de vista eso, ¿no? Desde que los medios de comunicación cayeron en manos de intereses creados, me refiero a las grandes corporaciones, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que recibe financiamiento de Estados Unidos, cuando hay medios de comunicación que han sido comprados por fascinerosos, por gente que está acostumbrada a la extorsión como método para hacerse con dinero, riqueza, un permiso, una concesión de una minera. Los medios de comunicación se transformaron, se metamorfosearon, ya no son en su inmensa mayoría, con las grandes excepciones que ya sabemos, en su inmensa mayoría se convirtieron en trincheras de intereses creados. Y eso mismo convierte a los medios de comunicación en una nueva fuerza, en un nuevo poder. Un poder que, como ha dicho el presidente, pone y quita, es capaz de poner y quitar gobernadores, candidatos a diputaciones, es capaz de muchísimas cosas. Los medios de comunicación se han convertido realmente en fuente de lo que es la lucha por el poder en México. Antes teníamos bien identificados cuáles eran las encarnaciones del poder, ¿no?
teníamos la gran encarnación durante mucho tiempo que fue la Iglesia Católica, ¿no? Luego tuvimos al ejército, cuando el ejército todavía estaba en manos de aquellos generales que salieron victoriosos de la revolución. También teníamos como poderes fácticos al PRI, el enorme poder que tenía el PRI. Pero desde que llegó la globalización y desdibujó todo ese mapa, el poder se atomizó, se encarnó en varios. México siempre ha sido un país de máscaras, un país de distintas encarnaciones. México es un país acostumbrado, pero también muy acostumbrado a la figura del tlatoani. Y desde siempre se ha creído que aquí el que corte el bacalao o corte el queso es el gran tlatoani. Y eso ya no es cierto, eso ya no es cierto. Pero la prensa sigue jugando con eso. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos, cuando hablemos de poder, pensar en el presidente, en la presidencia. Y eso ya no es cierto. Y qué bueno que ya no es así. Qué bueno que también desde las elecciones del pasado 18, el poder ciudadano es una nueva encarnación del poder. Las redes sociales son una nueva encarnación del poder. Los periodistas independientes son una nueva encarnación del poder, que es, pero me refiero a poder como interlocutor del ciudadano. Entonces, yo creo que me quedaría con esa frase. Yo creo que las nuevas encarnaciones del poder requieren de un nuevo contrato social, en el que los poderosos de ayer, que se sirvieron con el cucharón grande en riqueza petrolera, energética, minas, en concesiones, en la venta de medicamentos, en la privatización de cárceles, ya no puede ser ese poder el único que prevalezca en México. Ya hay nuevas encarnaciones, nuevas máscaras de poder. Y debemos aprovechar esta coyuntura, queridos amigos, para ejercer ese poder, quizá el más poderoso, que es el del pueblo, el que representa el pueblo. Y hay que ser fieles, leales al pueblo, porque ese pueblo es el que quita y es el que pone. Es el que encumbra a periodistas y manda al camposanto a los periodistas malos o al olvido, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa reflexión de Sabina Berman. Hoy más que nunca tenemos que estar más atentos, no soltar ese ratón enorme que le pillamos por la cola y que estamos viendo cómo se asoma desde Nueva York, y ojalá que algún día en México podamos juzgar estas ratas, y que no se tenga que recurrir a una Corte Federal de Estados Unidos. Mi querido Jaime, ¿por qué no invitamos a la gente para que continúe viendo tus comentarios y el contenido independiente en tu canal de YouTube y que esté al pendiente de tus redes y tus esfuerzos, Jaime? Gracias, querido Vicente. Sí, les invito para que nos busquen en el programa que arrancará dentro de poco más de una hora, a las 14 horas, en No Apto para Cínicos. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @JaimeJourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un placer, como siempre, estar con ustedes, queridos caballeros, querido Paco, querido Vicente. Un abrazo a los dos. Gracias, Paco. No, ahí estamos pendientes por lo que salga, Vicente. Jaime, ahí estamos. Claro que sí, ahí los voy a estar molestando dependiendo de la noticia, como lo amerite la noticia. Si no, nos vemos aquí mañana, el maestro Paco Cruz, el maestro Jaime Hernández. Gracias, Jaime. Hablando sin censura. Y déjeme saludar a una amiga de la casa.